Perfecto, Bueno, bueno. dale Ignacio, somos todos Bueno, oídos. les damos la bienvenida. Gracias a Felipe y a la comunidad Chaya por la invitación a esta sesión. La idea es poder hoy día aprender a empezar a procesar. Y en eso me refiero a hacer el estiramiento, el stretching de fotografías, entendiendo que ya tenemos una sesión, como decía, que ya está apilada, que ya pudimos hacer la adquisición, ya la apilamos. El apilado lo podemos hacer gratuitamente en programas como el DSS o Deep Sky Stalker. Lo podemos hacer en PixInsight, también lo podemos hacer en Siri, ¿verdad? Y la idea es que a través de este taller nosotros podamos entender un poco cómo funciona Photoshop. Esto está dedicado 100% a Photoshop y que podamos entender cómo funciona, en qué consiste este programa y cómo podemos aprovechar parte de las herramientas que tiene para que aprendamos bien en detalle a procesar fotografías tanto nebulosas, galaxias, etcétera. Y por lo mismo, este taller práctico lo vamos a hacer con una fotografía, una sesión que tengo yo, y que la voy a ir mostrando en unos segunditos más. Desde ya comentarles, bueno, yo soy astrofotógrafo, trabajo haciendo fotografía, astrofotografía hace mucho tiempo, soy fotógrafo también, tengo 32 años, y soy un purista de la cámara reflex. Me gusta hacer astrofotografía con la cámara reflex porque es un dispositivo que podemos utilizar todos, lo tenemos a la mano, no es tan caro dentro de este hobby, ¿verdad? De esta Estoy pasión. viendo Y por lo mismo, que borraste, ¿no? creo que es algo que nos puede ayudar muchísimo para ir entendiendo cómo algo tan simple como una fotografía que dura 1 minuto, 2 minutos, la podemos terminar haciendo con todos los detalles en las estrellas, nebulosas, galaxias, etcétera. Bien, bueno, aquí tenemos, para ir entrando, tenemos el programa Photoshop. La pantalla ya se ve claramente y vamos a trabajar con una fotografía que tengo yo, que es la cabeza a caballo. Probablemente todos conocemos al caballito. Y cuando nosotros apilamos una fotografía, por lo general queda en un formato que se llama TIFF, de extensión TIFF, es un formato que no tiene pérdida de información. Y esto es súper importante porque nosotros lo que vamos a ir haciendo es estirar, es ir aprovechando cada detalle, cada información que está en cada uno de los píxeles de esta fotografía. Bien, esto es un poco lo que nosotros vemos cuando abrimos una foto que está apilada y que no está procesada, ¿verdad? Estamos hablando de aquí, ya tenemos la presencia de dos de las tres Marías. Por aquí creo que se puede ver un poco el detallito de la nebulosa La Flama, ahí, muy, muy tenue. Y acá también aparece la cabeza de caballo, pero no la podemos ver porque es mucha información, pero que está oculta. Y nosotros lo que queremos hacer es poder estirar y poder aprovechar las herramientas que tenemos aquí en Photoshop para poder sacarle el jugo a toda la información que tiene esta fotografía. A modo de introducción, comentarles que Photoshop, bueno, es un programa de edición de fotografía, es un programa que, a diferencia de Lightroom, que probablemente muchos ya lo conocen y lo han utilizado para procesar sus fotografías, Lightroom tiene la característica que es un programa que trabaja con edición constructiva y Photoshop trabaja con un sistema de edición destructiva. ¿Cuál es la diferencia? Que destructivo significa que cualquier cambio que yo haga directamente en una de las capas queda guardado, queda aplicado, y si es que yo guardo la foto y luego vuelvo a abrir el archivo en Photoshop, todos esos cambios van a quedar ahí. Yo no los voy a poder deshacer, ¿verdad? En cambio, en Lightroom nosotros tenemos el editor completo de cámara RAW y lo único que va a ocurrir es que si nosotros llegamos a hacer alguna modificación, es volver control Z, podemos cerrar el programa, lo volvemos a abrir y podemos hacer la modificación e incluso volver con la fotografía desde cero. ¿Ya? ¿Por qué es importante entender esto? Porque para poder trabajar en Photoshop, dado que es destructivo, es importante que aprendamos a utilizar las capas. Eso es uno de los elementos centrales que tiene Photoshop. El sistema de capas, acá nosotros vemos la interfaz que es como la esencial o la básica, que nos muestra a mano izquierda gran parte de las herramientas para hacer maquillaje, cambio los recortes, etcétera. Y a mano derecha tenemos algunos paneles que les voy a ir explicando en qué consiste cada uno. Tenemos el historial, tenemos para poder trabajar las acciones, esto lo vamos a ver mañana. Podemos ver propiedades, tanto de la fotografía, podemos editar los pinceles para hacer algunos retoques. Tenemos aquí la ventana de propiedades que nos permite ver propiedades de la fotografía o de las capas de ajuste. Y tenemos acá un elemento súper importante que es el histograma. Ya el histograma nos va a permitir a nosotros ir midiendo visualmente cómo están distribuidos los píxeles por capas, es decir, por rojo, verde, azul, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de fotos que están en RGB. El RGB significa red, green, blue, rojo, verde y azul, y por ende, como es síntesis, en este caso aditiva,
básicamente estos colores cuando se mezclan nos generan el color blanco y cuando no hay ninguno están en negro, ¿verdad? Y por ende nosotros podemos ir mapeando desde el negro hasta el blanco cómo están distribuida la concentración de esos píxeles. Suena súper técnico, pero en la práctica, bien práctica, es algo que vamos a poder ir viendo acá y vamos a darnos cuenta que esta herramienta del histograma es súper, súper importante para poder tener control de cómo se va procesando la fotografía. Después tenemos aquí la ventana de ajustes. Estos ajustes nos permiten a nosotros aplicar capas de ajustes en las fotografías, en las distintas capas que vamos a tener aquí. Y luego tenemos aquí la ventana de capas y la ventana de canales. En esta sesión en particular nos vamos a concentrar principalmente en la ventana de capas, que nos va a permitir a nosotros ir haciendo las distintas modificaciones a medida que vayamos haciendo cambios, ediciones y retoques. ¿Bien? Perfecto. Solo para ir clarificando, si es que hay alguien que tiene una duda, vamos a dejar una al final de la sesión, cuando estemos procesando la fotografía y separándola a las estrellas, vamos a dejar un espacio ahí para resolver dudas si es que alguien tiene alguna. ¿Bien? Bueno, entonces estamos en la capa, tenemos la cámara, perdón, tenemos la fotografía acá lista. Esto ya nos permite a nosotros decir, ¿sabéis qué? Tenemos una fotografía, está apilada, está lista, tengo mucha información acá, ¿cómo yo le saco el jugo? ¿Cómo yo aprovecho la información que tengo en esta fotografía? Primero que todo, si nosotros abrimos el histograma, nos vamos a dar cuenta que bien, pero bien tenue, aparecen unas líneas con unos bordes aquí abajito, en el rojo, en el verde, en el azul. Eso nos indica que hay algunos píxeles que están orientados dentro de la gran concentración, hay unos píxeles que están orientados hacia el blanco, y nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir estirando, es decir, vamos a tomar esta curva que está súper finita y la vamos a ir ensanchando para ir descubriendo qué es lo que tiene cada una de estas curvas, y para eso vamos a utilizar algunas técnicas que les voy a explicar ahora, pero antes de eso, es súper importante que nosotros, para poder trabajar con capas, aprendamos a manejar las capas. Al momento que nosotros abrimos una fotografía en Photoshop, se nos carga una primera capa que se llama fondo. ¿Por qué? Porque es la capa principal. Si yo llego a ocultar esto, se van a dar cuenta que, de hecho no me deja ocultarlo, debe ser porque está bloqueado. Ahí sí. Nos carga este fondo que en realidad es un fondo que no tiene nada, no tiene información. Bien, entonces nosotros lo que tenemos que ir haciendo es que cada cambio, cualquier modificación que vayamos haciendo, la vamos a ir agregando en distintas capas, cosa que quede un registro, una especie de historial, cosa que si tenemos que volver atrás, podemos ir eliminando las capas y la vamos teniendo mejor control de estas ediciones. Bien, ¿cómo nosotros creamos, duplicamos o vamos eliminando capas con los controles que están acá abajo? La capa 0, en este caso, le vamos a llamar principal, ¿verdad? Nosotros la podemos duplicar. ¿Cómo se duplica? Lo primero es pudiendo arrastrar, y lo llevamos al signo más que está acá abajo, y se van a dar cuenta que se genera una copia, una capa duplicada de la capa principal, ¿verdad? Si queremos eliminarla, vamos a eliminar con el tacho de basura que está acá, y se elimina la capa. ¿Bien? Si nosotros queremos crear una nueva capa, la vamos a crear con el signo más. Pero esta capa no tiene nada de información, por ende no aparece nada en este caso. Bien, vamos a borrar acá. Estos tres comandos son súper importantes. Y el duplicar capas, que es algo que lo vamos a utilizar harto en esta sesión, lo vamos a hacer con un método abreviado del teclado que es control o command, si es que tienen un Mac, J. Bien, entonces nosotros seleccionamos la capa, control J, y se nos duplica la capa, ¿verdad? Control J se nos duplica, y obviamente con la tecla suprimir podemos eliminar una capa. Bien, entonces estamos aquí, como les comentaba, tenemos estos cachitos y queremos ordenar un poco la fotografía. Cuando nosotros apilamos fotografías, pasa mucho que los bordes quedan raros. ¿Por qué? Porque la fotografía obviamente tiene algunos cambios, los marcos, los frames, sobre todo cuando trabajamos con reflex o con monturas que son un poco más de entrada, suelen tener alguna distorsión en los bordes, entonces nosotros vamos a eliminar esos bordes para que de cara a lo que es el procesamiento posterior, podamos evitar que eso interfiera en los cálculos de, por ejemplo, los gradientes, etcétera. Por ende, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de recorte que está acá, ¿verdad? El marco rectangular, que también puede ser con la tecla M, y vamos a seleccionar gran parte de la fotografía. En este caso yo voy a tomar toda esta parte de acá. Si se dan cuenta, estoy dejando fuera los bordes externos, y cuando yo voy a imagen, yo voy a recortar, voy a hacer como si estuviéramos tomando un pan de molde y le estoy cortando los bordes a esta fotografía, y lo vamos a hacer con el comando recortar, ¿ya? No cortar, recortar, porque recortar lo que hace es eliminar,
toda esa información que está ahí, ese borde. Bien, ahora que tenemos esto ya listo, lo que nos queda por hacer es empezar a trabajar con el estiramiento de la fotografía. ¿Cómo se hacemos el estiramiento? Y en esto les pido que pongan harta atención. Es harta información y voy a tratar de hacerlo lo más fácil de entender posible. Primero que todo, dado que ya hicimos un recorte, y en caso de que nos equivoquemos o que queramos volver atrás, vamos a evitar eso duplicando la capa, ¿verdad? Esta capa la vamos a llamar gris. ¿Por qué gris? Porque lo que vamos a hacer es que esta información, que tiene muchos colores, obviamente, la vamos a dejar en colores monócromos, y luego, monócromos, y luego vamos a duplicar esta capa, vamos a dividir, vamos a aplicar algunas capas de ajuste y luego vamos a multiplicar. ¿Por qué? Porque al igual que como los que utilizan PixInsight, utilizan Pixelmap para poder combinar fotos, Photoshop también tiene un sistema de blending o de fusión de capas. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque nosotros podemos combinarlas, y de hecho se van a dar cuenta que mañana los vamos a utilizar para poder combinar una imagen que no tiene estrellas con una imagen que es solamente de estrellas, cosa que la fotografía nos quede como un todo y podamos tener control separado de estas fotografías. Entonces, estamos con la capa gris y vamos a ir a imagen, ajustes, y dentro de ajustes vamos a ir donde dice mezclador de canales. El mezclador de canales nos permite a nosotros ver cuánta incidencia de cada uno de los canales tiene en el canal predominante. En el rojo yo puedo ver cuánto verde y cuánto azul le quiero poner. Y lo mismo con el verde y el azul, ¿verdad? Sin embargo, como les mencioné, nosotros queremos llegar a monócromo, es decir, queremos llegar que todo sea gris. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Distribuyendo los canales de forma pareja. Si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos clic en monócromo nos queda en 40, 40, 20. Sin embargo, esto tenemos que evitarlo haciendo que esto quede en 33, 33, 33, ¿verdad? Porque el 100% lo estamos dividiendo por tres partes. Y al momento que nosotros lo hacemos de esta forma, se van a dar cuenta que la fotografía, y acá voy a hacer un pequeño zoom, está en blanco y negro. ¿Cómo lo podemos notar? Se van a dar cuenta que en esta estrella, que creo que es Alnitak, cuando nosotros le quitamos esta capa, tiene un borde de color acá. Sin embargo, le aplicamos gris y queda en color monocromático, ¿verdad? Esta capa ahora la vamos a duplicar y le vamos a poner gris, dividir. Y ahora vamos a saber por qué. Tomamos ahora la capa gris, le hacemos un grupo que puede hacer de dos formas. Primero con esta carpetita que hay acá, y luego arrastramos la capa al grupo 1, cosa que la capa gris en este caso quede dentro del grupo 1, o también podemos, voy a eliminar el grupo 1, simplemente seleccionar la capa y utilizar el comando control G de gato, o con command G en caso de que tú estés utilizando Apple o Mac. Bien, tenemos entonces estos dos, y ahora este gris dividir, vamos a utilizar este sistema de blending, que es esta ventanita que está acá normal, y lo que nos va a permitir, como les decía, es poder trabajar con las fotografías para ver cómo se fusionan entre ellas. Bien, y vamos a utilizar, y acá ya una recomendación como propia para poder hacer el estiramiento, nos vamos a ir donde dice dividir. Y nos va a quedar este color blanco. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo y sacando toda la información que está. Y en el grupo 1 lo vamos a poner que dice pass through, lo vamos a cambiar donde dice multiplicar, es decir, acá. Y si se dan cuenta, ocurrió un hecho mágico, y es que la foto que antes era gris, ahora volvió a estar en color. ¿Bien? Bien, ¿cómo ahora hacemos el estiramiento? Llegó el momento de la verdad. Vamos a utilizar una capa de ajuste. Las capas de ajuste nos permiten a nosotros aplicar algunos cambios generales a toda la fotografía, y con eso poder aprovechar y hacer las modificaciones, pueden ser de color, niveles, curvas, etc. En este caso vamos a hacer una capa de ajuste de curvas, y aquellos que recibieron el correo que mandó Felipe haciendo la invitación, se van a dar cuenta que yo pedí que todos utilizaran y accedieran a un link para poder instalar algunos ajustes preestablecidos en las curvas. Y vamos a utilizar los ajustes que están aquí, que dice Arc Sin H10. ¿Por qué es Arc Sin H? Porque es un método de procesamiento y estiramiento que de hecho nace en PixInsight, súper bueno, que permite trabajar la curva de una forma que permite el estiramiento sin que se pierda el color. ¿Bien? Y de esta forma nosotros
vamos a aplicar este ajuste. En este caso vamos a utilizar el 100. Vamos a hacer un poco más brusco. Se van a dar cuenta que algunas estrellas ya se empiezan a ver un poco más. Y aquí, antes de que sigamos, quiero dejar un disclaimer. Photoshop es tanta la información y es tan complejo lo que está haciendo ahora que para poder mostrar algún resultado va a bajar notablemente la calidad de la fotografía. Sin embargo, no se preocupen que lo vamos a corregir después. Bien, quedamos entonces con arc sin h, que es el arco seno hiperbólico, 100, que es una función que se utiliza para poder hacer estiramiento, y luego vamos a aplicar nuevamente, es decir, agregamos una nueva curva dentro del grupo. Esto es súper importante, tiene que ser dentro del grupo, y cuando aplicamos esta curva, y ahora le vamos a poner 300, ¿ya? Y se van a dar cuenta que se ve de esta forma. No se preocupen, esto es solamente una forma que tiene Photoshop de poder imprimir la fotografía porque el procesamiento que está haciendo por detrás es grande. Entonces vamos a cambiar el nombre. ArcSyn 300, perfecto. Tenemos ahí entonces, oye Nacho, pero esto se ve muy raro. ¿Cómo hago que se vea bien? Perfecto. Vamos a utilizar un comando. Un comando que la verdad yo todavía no he descubierto en qué parte de Photoshop está, pero me sé el comando en teclado, que es utilizar las teclas Control, Alt, Shift, la flechita para arriba, y la tecla E. Y cuando nosotros hacemos eso seleccionando este que dice gris dividir, lo que va a hacer es generar una capa que le saca una foto a todo esto que estamos teniendo acá y lo muestra. Bien, ¿por qué ahora se ve bien? Porque ya no está procesando todo este sistema de blending de dividir, multiplicar más las capas de ajuste, sino que está mostrando la foto como es. Y si se dan cuenta, ya logramos nosotros aquí una visualización mucho más acabada de, en este caso, la nebulosa de la flama, y a la vez de el caballito. Sin embargo, todavía no nos gusta, se ve raro. ¿Qué podemos hacer al respecto? Esto le vamos a poner stretch 1. Bien. Luego volvemos a duplicar la capa y a este le vamos a poner BKGND, que significa background, perdón, GND. Vamos a utilizar ahora una capa, vamos a utilizar niveles para poder simplificar un poco, porque si se dan cuenta, y acá es donde viene el uso del histograma, si se dan cuenta, la fotografía tiene ya, lo que antes era una curva súper finita, nosotros logramos estirarla y estamos abriendo, es como si nos estuviéramos acercando y estuviéramos realmente estirando la información que está en esta Ignacio, fotografía. Sí, Ignacio, preguntaron si puedes repetir el comando para duplicar la capa. lo voy a poner en el chat, mejor. Gracias por la acotación. Control más Alt más Shift más E. Ahí está. Ahí está, porque sí, yo sé, es fácil confundirse y la verdad, como les dije, yo todavía no encuentro la función que con clic podamos hacer esto de las capas. Probablemente alguien si la conoce ahí lo podría andar soplando. De nada, Nati. Bien, seguimos acá. Gracias, Felipe, ahí. Bueno, entonces estamos acá en el histograma y si se dan cuenta, el histograma tiene las tres capas, los tres canales, rojo, verde y azul, en distintas partes. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es poder alinear. Para hacer eso, lo que vamos a utilizar es una función, que es la función de niveles que la tenemos acá. Sin embargo, lo vamos a aplicar, no como capa de ajuste, sino que lo vamos a aplicar directamente en la fotografía. Entonces vamos a ir a imagen, ajustes, niveles. O también, como pudieron ver ahí, el ajuste, perdón, el atajo es control L, ¿verdad? Control L. Y aquí tenemos el RGB. Muchos que ya han hecho este tipo de stretching, lo que suelen hacer es moverlo así. Sin embargo, si se dan cuenta, no estamos haciéndolo correctamente y lo que yo recomiendo es trabajarlo canal por canal. Bien, vamos a habilitar primero el rojo y movemos el rojo aquí pueda, para que pueda ir cortándose la información que no necesitamos y de esa forma vamos alineando la información que está en los canales. Esto lo vamos a acercar al punto que esté bien cerquita en este borde sin pasarnos, ¿bien? Porque si nosotros nos pasamos, estamos cortando información. Bien, ahora nos vamos a la capa verde. No se preocupen por lo que vean ahí. Después vamos a volver a estirar la fotografía. Y luego con la capa azul. Y por ahí estamos. Y si se dan cuenta ya esto se corrió y de hecho,
Si se dan cuenta, la información volvió a estar ahí lista. Y ahora vamos a utilizar la misma capa de ajuste, pero la vamos a aplicar directamente en esta fotografía. En esta capa vamos a ajustes, curva o también control M. Control M. Y vamos a aplicar esto, en vez de capa de ajuste, lo vamos a aplicar directamente en la capa. Por ende, vamos a utilizar curvas y corremos un stretching. Espérate, no me gustó cómo quedó el fondo ahí. A ver, no. Vamos a volver un paso atrás, ¿ven? Ahí uno se da cuenta cuando se equivoca. Mejor nos vamos a quedar acá. Vamos a trabajar un poquitito esto. Vamos solamente a alinear los canales porque de esa forma evitamos perder la información. Ay, me pasé. Me pasé. Ahí sí. Un poquitito por ahí en RGB. Revisamos. Volvemos un poco acá. Después les voy a explicar por qué lo estamos haciendo de esta forma. Porque si no queda mucho el contraste. La información, se está perdiendo mucha información en la capa de medios tonos. Lo vamos a dejar ahí y vamos a decir, ¿sabes qué? La fotografía por ahí es algo que lo podemos ya decir, ¿sabéis que está estirado? O lo podemos seguir estirando justamente con estas pequeñas capas de acá, con las curvas aplicándolo en la capa. Ahí, para mí es mucho. Yo personalmente me gusta utilizar el stretching de a poquitito, no en grandes números. ¿Por qué? Porque si no ya estás en la foto, estás levantando demasiada información e incluso estás levantando información que puede ser ruido de color o ruido de fondo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que si se dan cuenta, nosotros estamos manteniendo el color de la fotografía. Ya que les voy a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a volver a la imagen anterior, duplicamos la imagen inicial y ahora la vamos a poner stretch sin color. Y si nosotros aplicamos directamente, sin hacer este ajuste del gris, dividir, multiplicar, se van a dar cuenta que la fotografía también te puede quedar bastante buena. Esta la vamos a tirar un poco para arriba. Ahí. Vamos a aplicar de nuevo, ¿verdad? Hicimos 100, ahora hacemos 300. Pero si se dan cuenta, la cantidad de color es distinta, ¿verdad? Nosotros aquí estamos aprovechando el color, no estamos perdiendo el color que tiene la fotografía. Acá en realidad sí, si se dan cuenta la cabeza de caballo con suerte se ve un poquitito, la flama también se ve un poco más gris, de aquí se ve mucho más destacado. Estamos realmente aprovechando la información que tiene nuestra fotografía. Vamos a eliminar esta capa para mostrarle. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar los gradientes de esta fotografía. ¿Por qué es tan importante trabajar los gradientes? Porque aquellos que somos santiaguinos sabemos que trabajar con los gradientes es más que trabajar, es pelear. Es una lucha constante y a pesar de que a veces nos vayamos a lugares alejados como Putaendo, la Cuesta de la Hormiga, Farellones o el Cajón del Maipo, la luz de Santiago siempre está por ahí tonteando, está siempre molestando. Y por lo mismo es importante que nosotros podamos trabajar los gradientes para ir eliminando cualquier posibilidad de cambio, tanto por presencia de contaminación lumínica, como cambio brusco que nos puede incluso estar eliminando o tapando la distinta nebulosidad. Bien, entonces en esta misma línea, lo que vamos a hacer es trabajar con un programa que olvidé agregarlo dentro de la descripción, pero que lo pueden descargar gratuitamente, que se llama Graxpert. Ahora lo voy a escribir acá. Programa de gradientes, Graxpert. Es gratuito, buscan graxpert.com, ahí está el programa, lo pueden descargar, es un programa que utiliza y que nos permite trabajar con los gradientes de forma súper eficiente, y de hecho lo que vamos a hacer ahora entonces es exportar esta capa, la vamos a guardar como para que nos quede una capa única y poder cargarla como fotografía dentro de el programa Graxpert. Entonces vamos a hacer acá Horsehead y le vamos a poner gradiente. Bien, y aquí en funciones le vamos a dejar como copia, le vamos a quitar la funcionalidad de capas, porque de esta forma no nos guarda las capas de abajo, sino que nos queda solamente la capa de arriba o el resultado final, y sí o sí tiene que quedar guardado como TIFF. Eso es súper importante porque nos permite evitar la pérdida de datos por compresión o por pérdida si exportáramos nosotros en JPG, es un desastre porque estamos perdiendo mucha información por la compresión que tiene JPG. Bien, entonces le damos aquí dentro de la carpeta HH, Horsehead gradiente, lo vamos a guardar. Nos permite acá elegir algunas características para comprimir. Yo recomiendo que no quede con ninguna compresión y que quede todo con la configuración por defecto, intercalado y PC y descartar las capas para que quede una copia nomás. Bien.
Perfecto, estamos ahí con la fotografía, entonces ya quedó guardada, lo podemos ver aquí. Entonces tenemos la fotografía número 1 acá y la fotografía número 2 aquí. Entonces, ahora vamos a trabajar y vamos a abrir el programa Grasspert. Vamos a esperar a que se abra. Si es que se abre. Está cargando el software. Bien, tengo dos versiones, ahí se me abrió dos veces. Epa, ventanita, ya. Entonces, aquí estamos con el programa, se van a dar cuenta que tiene su propia interfaz de trabajo. Es una interfaz súper simple y para no ir tanto en detalles técnicos, nos vamos a enfocar en los botones verdes. Bien, Load Image, cargar imagen. Vamos a cargar la imagen, en este caso, que habíamos exportado, que es HH gradiente, y la tenemos acá. Esto lo vamos a dejar todo tal como está, porque es la configuración por defecto, por lo general funciona bien, a menos que ahí ya, si es que alguien quiere ya dedicarse a toquetear los botones y ver qué pasa, adelante. Pero hoy día vamos a trabajar con la configuración por defecto y la que sí vamos a dejar, y yo recomiendo dejarla seteada, es el método de interpolación. Ya tiene varios, por defecto viene el RFF y yo recomiendo dejarlo con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se encarga de estudiar y de entender realmente cómo es la fotografía y en función de eso ya poder nosotros ir editando la fotografía, trabajar los gradientes. Y luego algo tan simple como calcular el fondo, calculate background. Y cuando hacemos clic, se van a dar cuenta que ya está empezando a trabajar el fondo de nuestra fotografía. Cristian González está preguntando dónde se puede descargar gratis Photoshop. La verdad es que gratis o haces la versión de prueba, utilizas la versión de prueba o lo descargas craqueado. Yo no recomiendo eso porque siempre trae problemas y la verdad es que no corresponde. Así que se puede utilizar sí o sí la versión de prueba para eso. Es un programa que hoy en día trabaja con sistema de suscripción y no es tan caro mensualmente. Creo que son como 5.000 pesos. Bien. Aquí tenemos la fotografía, se van a dar cuenta que además de eliminar parte del gradiente, lo que hizo fue eliminar y alinear los canales de color. Por ende, la fotografía nos queda con los colores reales y evitando que se pierda la información que tenemos hoy en día. Nos gusta, y aquí vamos a hacer la comparativa. Acá de hecho está el background, que es lo que utiliza para poder eliminar los gradientes, ¿verdad? Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es guardar esta imagen que quede en la etapa 5 donde dice 16-bit TIFF. Vamos a quedar guardados en ese formato. Bien. Y vamos a ir acá y le vamos a poner HH gradiente Grasspert, tal como está, va a quedar en formato TIFF y lo vamos a guardar. Al momento que nosotros guardemos esta imagen, se van a dar cuenta que ya podemos, nosotros vamos a cerrar esto, ya quedó lista guardada la imagen, cerramos el programa y cuando abrimos la carpeta, aquí está. Y ya se dan cuenta que podemos tener una comparativa. Imagen número 1, imagen número 2, imagen número 3. Bien, esta ya no la vamos a utilizar, así que la podemos cerrar. Y ahora vamos a cargar esta que dice HH gradiente Grasspert. Y aquí tenemos la imagen, ¿verdad? Los colores están bonitos, sin embargo, igual podemos ver como una pequeña bruma, ¿verdad? Esta bruma básicamente es porque producto de la nivelación del gradiente nos deja esta pequeña estela y nosotros ahora lo que vamos a hacer es trabajar esta bruma para evitar que nos moleste en nuestra continuación del procesamiento. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, como ya sabemos, vamos a duplicar las capas, control J, y a este le vamos a poner de nuevo background, con puras consonantes. Y con el comando control L nos vamos a dar cuenta que, si se dan cuenta, los canales ya están alineados, porque esto lo hace Grasspert, y a la vez están todos al medio. Y hay mucha información que acá estamos teniendo, pero que no se está aprovechando. Entonces, vamos a ir trabajando nuevamente canal por canal.
y si se dan cuenta se están haciendo los cambios automáticamente en el histograma. Luego vamos al azul, y si se dan cuenta la fotografía ya empieza a tomar un color mucho, pero mucho más atractivo, ¿verdad? Ahora, hicimos el pequeño cambio de las curvas, sin embargo, se van a dar cuenta que al momento que nosotros sacamos estos cambios y aplicarle el cambio de las curvas, podemos seguir avanzando en cantidades chiquititas. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Control J, nuevamente duplicamos la capa, ¿verdad? Y control L. Y si se dan cuenta, tenemos una patita acá chiquitita que podemos seguir achicando. Y podemos seguir acercando los canales uno por uno para que la foto ya empiece a tomar un negro, ¿verdad? Un fondo real, ¿verdad? Porque si esta fotografía la comparamos con esta, por ejemplo, ya se van a dar cuenta que hay una variación importante. Bien, la fotografía me gustó, está muy bonita, así tenemos el antes cuando salimos del gradiente, así tenemos el después. Nacho, ¿qué hacemos ahora? Bien, ahora el paso que corresponde hacer es sacar las estrellas de esta fotografía. Y esto es algo que yo sé que de hecho del taller anterior que hice, muchas personas quedaron con dudas de cómo se puede separar la nebulosidad de las estrellas. Y eso es lo que les voy a pasar a explicar ahora cómo se hace. Como ya nos gustó cómo quedó esta fotografía, vamos a tomar esta capa y nuevamente la vamos a guardar. Bien, y la vamos a guardar para prepararla, cosa que un programa que también es gratuito nos pueda separar las estrellas de la nebulosidad. Vamos a guardar como, y acá hacemos HH y le vamos a poner StarNet. ¿Por qué StarNet? Porque así es como se llama el programa. El programa se llama StarNet, es un algoritmo que hoy en día se utiliza tanto en PixInsight, se utiliza en Cyril, y hace como creo que un año atrás crearon una interfaz que nos permite trabajar sin línea de comandos en Windows, y eso es lo que vamos a utilizar hoy día para poder trabajar esta fotografía y poder separar la nebulosidad de las estrellas. Nuevamente dejamos todas las configuraciones por defecto, sin compresión, orden de píxeles intercalado, orden de bytes en IBM-PC y guardamos. Bien, vamos entonces a nuestra carpeta y aquí ya tenemos el avance ya pero histórico maravilloso. O sea, partimos en negro, terminamos con el estiramiento hecho, tomando todo el calor que hoy tiene la fotografía, luego nivelamos y aplanamos los gradientes de la fotografía, además alineamos los canales RGB y ya estamos en la etapa de StarNet que nos permite a nosotros poder remover las estrellas de la nebulosidad. Es decir, nosotros vamos a poder trabajar ahora algunas nebulosas que están por acá, vamos a poder trabajar las flamas, vamos a poder trabajar el caballito de forma separada de las estrellas. ¿Bien? ¿Cómo lo haremos? Vamos a abrir este programa StarNet, ese sí lo mandé por el correo a los que les llegó, y tiene su versión simple, cortita, cortifome, para nosotros poder cargar la imagen, ¿verdad? En este caso vamos a ir acá, vamos a tomar el que dice StarNet, ¿verdad? Hacemos clic en Browse es para buscar el archivo, hacemos clic en el que dice StarNet, abrimos el archivo, y aquí, esta que está acá, le tenemos que cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque este es como se va a llamar el archivo de salida. Bien, y le vamos a poner Starless. ¿Por qué Starless? Porque no tiene estrellas. Bien, es súper importante, sí, que sepan que este archivo, si se dan cuenta, tenemos el formato TIFF y el formato TIFF con doble F. StarNet no permite trabajar con doble F, solamente con TIFF de una F. ¿Bien? Que en la práctica son más o menos lo mismo, más o menos. Bien, y ahora que estamos listos, hacemos clic en Run y se nos va a abrir una ventana de comando y esto va a empezar a trabajar. Este trabajo va a tomar cerca de 5 minutos, así que ahora aprovechando este espacio de tiempo mientras carga StarNet, quiero dar el espacio y micrófono para si alguien tiene dudas hasta ahora respecto al procesamiento que he hecho. Dejo el micrófono abierto por chat o por micrófono. Aprovechen de consultar cualquier cosa que sea relacionado con Photoshop y con lo que ha explicado Ignacio. Damos la palabra. Y abierto el micrófono ahí para hacer preguntas. Bah, parece que ha estado increíblemente claro todo. Sí, ha estado súper claro. Hola Ignacio, Hay que Hola practicar. Nati. ¿está bien?
Sí, un Mira, poquito, mi ahí te escucho pregunta bien. es, sí, ya, mira, mi pregunta es bien básica, en verdad, porque lo que has explicado me queda clarito. Yo no Ujú, tengo descargado Photoshop y la verdad es que nunca lo he usado, pero descargué los programas que venían, porque esta información me llegó por WhatsApp, y ujú. descargué los programas, que de hecho este es el StarNet, y Sí. cuando descargué desde la página, em, descargué las dos opciones que te daba Ujú, el programa desde... sí. Ahí te perdí, no te escucho. Sí, No perdimos sé a si Nati. alguien... Sí, la perdimos. Justo perdimos. ¿Alguien más quiere consultar por mientras recuperamos a Nati? Te puedo hacer una consulta. La, eh, la imagen esta, ¿cuánto tiempo tiene de exposición? Ya. Eh, Qué buena, sí, qué buena pregunta. porque hemos perdido información de la cabeza. Entonces, Sí, sí. Esta sesión es una sesión que yo hice en Putaendo. La hice como en diciembre, enero aproximadamente. ya, Obviamente para la luna nueva corresponde a una sesión sacada con cámara reflex utilizando montura Skyguider Pro en un telescopio de 336 milímetros con su respectivo aplanador de campo. Soy una sesión de cerca de 3 4 horas que hice al caballito con guiado, ¿ya? Y cada fotografía es de 2 minutos y medio. Ya, es decir, es de 150 segundos cada fotografía. Ya la adquisición se hizo utilizando Nina, conectado a la cámara reflex y en paralelo guiando con una cámara guía ZWO junto con un telescopio guía SV Pony. Esa es la información como técnica de la adquisición de esta sesión. gracias. De nada. Oye, Nati, parece que sí. Ah, no, se tuvo. Perdió el micrófono, parece. No sé si alguien más tiene alguna otra duda mientras esto se va. Sí, tu audio dejó de funcionar. Nati, mira, te voy Ay, a compartir. ahora sí, Ahí volviste, ahí volviste. no, solo decía que se me habían descargado solo archivos y no el Sí, programa en sí. No sé si sí, eso era mira, correcto o estaba mal. voy a mostrarte aquí la ventana. Es cuando tú vas a descargas, te aparece Ajá, Windows, te aparece la versión de PixInsight, ajá, etcétera, y acá bien abajito te aparece la Graphical User Interface. ya, Tú descargas el archivo, que va a tomar un ratito, ahí lo podemos ver, pero una vez que se descargue, tú abres este zip y este zip tiene un archivo ejecutable. Lo importante es que tú extraigas toda la información, todo el zip lo logres extraer en alguna carpeta de tu computador y ese ya, va a traer uno que tiene este icono que dice SN. ya. Me damos un segundito hasta que se cargue. O sea, ahí Ah, va. sí, se me está descargando ahora. Listo, ahí tenemos entonces, vamos a abrir el archivo, ¿verdad? Estamos. Espérate, es que lo abrí con WinRAR y obviamente nunca he pagado WinRAR porque nadie paga el WinRAR. Entonces, tenemos aquí en la carpeta de Starnet GUI, que es la Graphic User Interface, y aquí te vas a dar cuenta que acá está el punto .exe. Y cuando yo extraigo todo esto, yo aplico el punto .exe y el doble clic me va a abrir esta ventana. Ya, ¿Sí? sí. Esta es la que manda. Entonces tú lo que sí tienes que descargar toda esta información, tienes que Ajá, extraer todo. La carpeta, extraerlo, sí. sí, la carpeta completita. Ah, ya, es que, claro, yo solo lo descargué desde arriba, Mira, donde decía ahí, Windows, sí. llegué hasta arriba. Claro, es que el No de bajé, arriba es la versión de PixInsight. sí, descargué, y claro, dije Windows, ok, listo, descargué eso y no seguí bajando. Ahí está, mira, aquí Ay, está por donde eso dice. se me descargaban puros documentos y no me servía de Sí, nada. y son puros Muchas comandos. gracias. No, no, de nada, de nada. Y ahí lo pueden descargar. Es la que dice Sí, GUI, porque que es el la otro, Graphic el paso User a paso, te Interface. entendí bien y después hay que ir intrusiando. Sí, yo recomiendo toquetear, es la mejor forma de aprender con Sí, este. es lo mejor, es real. Muchas Bien, gracias, no de Ignacio. nada.
De nada. Entonces estamos acá, si se dan cuenta, tenemos ya, está listo. Cuando dice done es porque está listo. Básicamente lo que hizo fue separar estrellas de la fotografía original y nos crea una versión sin estrellas. Bien, vamos a cerrar esto entonces, vamos a la carpeta y se van a dar cuenta que aquí tenemos la versión sin estrellas. Y esta obviamente es la que vamos a abrir en nuestro Photoshop. Perfecto. No se asusten, es normal que aparezcan aún así algunos puntitos por acá. Esto es súper normal porque son lo que se llama el bloating, o mejor dicho, los halos de las estrellas. No corresponde a las estrellas originalmente, de hecho, vamos a hacer algunas pruebas y se dan cuenta, bueno, salvo algunos casos muy puntuales, estos de acá son todos puros bloating. Si se dan cuenta, no es el puntito brillante, sino que son como las partes corridas, que en este caso son propias de la distorsión de mi telescopio, que no es muy bueno. Pero que aún así podemos trabajarlo sin ningún problema y no se preocupen por esto. Y ahora vamos a hacer un poco de magia. Nos vamos a ir a Hogwarts jugando a hacer Harry Potter y vamos a hacer un poco de magia. ¿Por qué? Porque StarNet no nos permite a nosotros sacar la máscara de estrellas en su versión de la interfaz gráfica de usuario. No nos permite tener una máscara de estrellas. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que inventar, tenemos que crear una máscara de estrellas. ¿Cómo se crea la máscara de estrellas? Vamos a aprovechar la fotografía que la llamamos StarNet, que es esta de acá, la vamos a cargar, porque esta es la fotografía principal, ¿verdad? Y de hecho, si se dan cuenta, cuando yo paso de un lado a otro, lo único que falta en esta fotografía son las estrellas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a crear la máscara de estrellas o una capa de estrellas? De una forma súper simple. Vamos a ir a imagen, en imagen vamos a ir donde dice, perdón, vamos a ir a selección, vamos a seleccionar todo, vamos a copiar, por ende control C, y nos vamos a ir a la mesa de trabajo de que dice StarNet, hacemos clic aquí y vamos a control V corta. Y lo que va a pasar es que nos va a copiar la capa completa y nos va a crear una capa nueva que tenga toda la información. Entonces, de nuevo, tenemos con estrellas, sin estrellas, con estrellas, sin estrellas. Bien, Nacho, ¿cómo entonces saco las estrellas? Al igual como les expliqué antes, cuando nosotros trabajamos en el blending, básicamente es como una matemática que utiliza Photoshop para poder fusionar y unir las fotografías de distintas formas. Podemos multiplicar un píxel con otro, podemos dividirlo, podemos hacer que la información venga cuadrática, podemos hacer que venga por la raíz cuadrada. Sin embargo, Photoshop, para evitar todos esos mareos matemáticos, que obviamente después de que uno terminó el colegio o la universidad, nunca más volvió a ver una función de ningún tipo, a menos que se dedique a este tema, vamos nosotros a aprovechar estos presets que tiene Photoshop en esta blending, en este cuadro de blending o de fusión. Y lo que vamos a utilizar, porque nosotros lo que queremos es sacar las estrellas que están en esta foto. Nacho, ¿cómo yo saco las estrellas? Bueno, súper simple. Si esta foto tiene tanto la parte de la nebulosidad con las estrellas, y esta foto tiene toda la parte de la nebulosidad pero sin las estrellas, nosotros podemos restar las fotografías. Literalmente vamos a hacer una resta, ¿verdad? Y como le vamos a restar información, ¿qué información? La de la nebulosidad, lo que va a ocurrir es justamente que van a quedar solamente las estrellas. Y si no me creen, hacemos clic donde dice normal y vamos donde dice restar, acá abajo. Magia. Tenemos solamente las estrellas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos restando toda la nebulosidad de... me contó que por no tener Sí. experiencia. Ah, ya, perfecto. Sí, ahí estoy viendo un poco las preguntas. Se van a dar cuenta que estamos quedando solamente con las estrellas. Entonces, Nacho, ¿puedes repetir la sí, acción porque fue muy rápido? muy rápido. Vamos de nuevo. Vamos a borrar esta capa. Perfecto. Estamos entonces con una foto, ¿verdad? Que es el resultado de lo que era StarNet, que nos dejó la fotografía sin estrellas. La abrimos en Photoshop. Y en paralelo abrimos la fotografía que nosotros habíamos preparado para StarNet. Bien, entonces lo que vamos a hacer es tomar esta fotografía, vamos a ir a selección y vamos a seleccionar toda la fotografía que también se puede abreviar con control o command A. Listo, seleccionamos toda la fotografía. Luego, obviamente, vamos a copiar esto que se puede hacer con control C, ¿verdad? Que significa copiar. Y vamos a ir a la fotografía que era de StarNet. Y aquí nosotros vamos a pegar esta fotografía que no tiene estrellas, la vamos a copiar y la vamos a pegar en esta capa, en esta fotografía y nos va a crear una nueva capa, ¿verdad? Y esta le vamos a poner, de hecho, Starless.
para no enredarnos. Bien, entonces tenemos con estrellas y sin estrellas, ¿verdad? ¿Cómo lo veo esto? Porque yo con este ojito puedo activar y desactivar una capa. Bien, ¿cómo yo puedo quedarme solamente con las estrellas? Vamos a utilizar un método de fusión que lo que va a hacer es restar la información de una capa a la información que tiene la otra capa. Y como obviamente StarNet nos creó una versión de la fotografía sin estrellas, cuando nosotros restemos la información sin estrellas, nos van a quedar solamente las estrellas. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos activas las dos capas, y en este cuadro que dice normal, vamos a hacer clic, lo vamos a habilitar, y vamos a ir donde dice, aquí donde dice restar. Y cuando nosotros restamos, magia, tenemos solamente las estrellas de la fotografía. ¿Por qué? Porque nosotros restamos información de una fotografía en otra. ¿Cómo nosotros creamos ahora la capa que tiene solamente las fotografías? Con el comando que está en este momento en el chat, que es el control Alt Shift E. Y nos crea una versión que se llama solamente estrellas, o le vamos a llamar stars. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la foto sin estrellas, tenemos la foto que es solamente de estrellas, y tenemos la foto que tiene las dos. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante esto? Porque de esta forma nosotros vamos a poder trabajar, por un lado, la nebulosidad, y por otro lado, solamente las estrellas. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a quedar solamente hasta acá. Mañana vamos a seguir con la edición, porque lo que vamos a hacer es editar la capa de solamente nebulosidad. Después vamos a editar la capa solamente de estrellas, y luego las vamos a fusionar y vamos a trabajar con máscaras de luminancia, bien, para poder aprovechar y realmente sacarle el jugo a esta sesión que tiene la cabeza de caballo y que tiene nuestras estrellas. Bien, así que vamos a dejar hasta aquí, porque los siguientes pasos nos vamos a extender un poquitito. No sé si ahora alguien tiene algún, nos quedan unos 8 minutitos por si alguien tiene alguna consulta o duda. Dejo abierto el micrófono para que podamos conversar. Ignacio, Francisco por acá. Hola Francisco, ¿cómo estáis? Oye, te digo que ha sido extraordinario. Esta hora he aprendido más que en 2 años de pelear con el Photoshop y tutoriales, así que te felicito, realmente espectacular. Supongo que esto va a quedar grabado, que nosotros podemos Sí. revisarlo durante el día, mañana, por ejemplo, porque hay muchos pasos que quedaron Sí, medios como en duda. Pero te felicito, realmente una muy buena presentación. Gracias, ¿ah? Sí, muchas gracias. Sí, Francisco, ahí contestando tu pregunta, apenas termine esta sesión y la de mañana, obviamente están grabadas y van a ser subidas al canal de Achaya de YouTube. Así que para que puedan revisarlo después con más detenimiento. Ya, fantástico, gracias. no sé si alguien más tiene alguna duda de los presentes, y que bueno, tenemos mucho quórum, veo 23 personas, bueno, 21 si es que nos restamos a nosotros con Felipe, así que muchas gracias a todos por el interés y por quedarse hasta el final. Y lo Eh, importante es que también lleguen mañana, pues que no se sí, queden solamente con esta sesión. sí, mañana vamos a terminar de hacer el procesamiento, y de hecho es la parte más entretenida, porque ahora realmente ya cuando limpiamos todo, vamos a empezar a aprovechar y a sacarle el jugo realmente a la información utilizando máscaras de luminancia, utilizando las curvas, los niveles y el filtro de cámara RAW, que nos va a permitir trabajar contrastes, neblinas, colores, etcétera. Así que veo ahí, bueno, va a quedar todo grabado, va a estar subido esto al canal de la Chaya, así que todos invitados ahí a seguir el canal, obviamente, y poder acceder a esto. Y si tienen alguna duda, siempre van a poder escribir. Les voy a dejar mi Instagram ahí por si alguien quiere seguirme y tiene alguna duda o alguna consulta, yo feliz de ayudar. Yo sí peleé, Francisco, con, con Photoshop un buen ratito, y después de esta pelea terminamos siendo amigos, ¿verdad? Terminamos siendo amigos, y hoy en día yo ya trabajo en PixInsight, pero siempre es bueno volver a Photoshop para ir viendo un poco cómo progresa. De hecho, con Félix hablábamos al principio de la sesión que justamente es bueno. Yo por lo menos trabajo con PixInsight, y una vez que ya la foto la tengo trabajada con los gradientes y todo el tema, me paso a Photoshop, y en Photoshop hago los retoques de contraste, curvas, niveles, colores, recortes y más. Así que Photoshop siempre es un súper buen
partner en este tipo de trabajos. Ignacio, hay Oh, unos add-ons que se usan, que alguna gente los vende para Photoshop. ¿Qué opinas tú de eso? Hay unos. Sí, yo tengo de hecho unos. Ahora voy a volver a compartir pantalla. Si es que es posible, lo voy a bien cortito, Felipe, para que no me lleguen después los látigas. ¿Ves la pantalla ahí bien? ¿Sí? Ya. Hay unos add-ons bien buenos. Yo trabajo con tres. ¿Ya? Primero, vamos a abrir acá. Utilizo uno de Pro Digital Software, que básicamente lo que hace es reducirme y olvidarme del problema de los gradientes. Obviamente, cuando hablamos de gradientes, y aquí cargo la imagen de nuevo, eh, pasar por Graxpert y toda la tontera ayuda, pero también se puede hacer cortito si uno compra este plugin, este add-on que se llama Illustrator Factor. Yo lo utilizo, o lo utilizaba antes de pasarme a PixInsight, porque en PixInsight ya se puede trabajar mucho más fácil, y es bastante bueno. Si se dan cuenta, podemos nosotros simplificarlo con 3 comandos, ya nos queda bastante limpia la fotografía, o sea, antes, después. Nos queda súper buena, toma harto los colores y funciona bastante bien. Ya esta yo la recomiendo mucho. Hay otros que son el Noise Exterminator, etcétera, pero ahí ya depende del presupuesto de cada uno. Y lo otro que se utiliza harto ahí, Francisco, son las herramientas de los Astronomy Tools. Esta también la tengo. Esto básicamente consiste en un grupo de comandos, como una especie de macros de Excel, que son acciones que ocurren de forma consecutiva dentro de una fotografía. Nos permite reducir estrellas, nos permite resaltar la nebulosidad. La verdad es que hace harto tiempo, yo lo compré hace harto tiempo, me funcionaba en su momento, y la verdad es que de todas las que ocurren, de las que hay, yo me quedé con unas poquititas, que son las que tengo acá, las tengo filtraditas de hecho, que es para poder hacer sketch más rápido, para trabajar los elementos de cielo profundo y mejorar un poco la nebulosidad. Pero más que eso, no mucho más. Así que los recomiendo. Yo por lo menos trabajo solamente con esos en Photoshop, y el resto son todas las funcionalidades nativas del programa.